Seguimos conversando con el economista Elías Gelay. Y en la primera parte de la conversación, Elías, mencionabas la importancia de la macroeconomía, la estabilidad adquirida, el afianzamiento, pero ¿qué está pasando con nuestra microeconomía, Elías? Que muchas veces escuchamos ese crecimiento del que tanto hablan no se siente en el bolsillo de la gente. Sí, un poco ahí cuando hablamos de microeconomía, creo que un punto importante que tenemos que destacar ahí es el tema de nuestra productividad, Ujú. la productividad en general de las empresas, de la mano de obra, y ahí creo que todavía tenemos muchos espacios de mejora, un poco siempre ligado al tema educativo y al tema de la formación de nuestra mano de obra. En estos días que se hace el ajuste del salario mínimo, siempre se presenta esta discusión de que el salario mínimo realmente es muy pequeño, digamos, para mucha gente, entendiendo un poco los niveles de consumo. Pero Sí. por el otro lado, si uno habla con los empresarios, te dice, bueno, el salario mínimo me parece alto para el nivel de productividad de los trabajadores. Entonces, es una discusión que siempre está presente y siempre está latente. Creo que en ese sentido hay espacios de mejora importantes todavía que tenemos que hacer en los niveles de capacitación, tanto en los sectores de colegio, principalmente en las universidades. Tenemos que elevar bastante los niveles de capacitación de nuestra mano de obra para poder justamente mejorar nuestra productividad y hacer que las empresas sean más productivas, con eso generar mejores ingresos también para los colaboradores y que se sienta realmente que todas estas políticas macroeconómicas tienen su efecto, como vos decís, en la microeconomía. Ujú. Por el otro lado está toda la parte de burocracia estatal o de los organismos públicos que de alguna manera frenan o dilatan, digamos, ciertos procesos, digamos, ¿verdad? Sí, Estábamos hablando recién de todo el tema del desarrollo inmobiliario sí. y sabemos, digamos, de las trabas que existen de repente, tanto a nivel de las municipalidades para hacer los análisis de los expedientes, tanto a nivel eh, como es del catastro nacional, que bueno, ahí también hay planes de ver cómo mejorar. Todo eso dilata mucho los procesos de escrituración de propiedades, de terrenos, y eso frena de alguna manera la dinámica económica que necesitamos para encarar proyectos y hacerlos en menor tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, Ujú. el tema de la productividad de los trabajadores, por el otro lado, los esquemas de burocracia que tenemos todavía en el sector público, tanto, como decía, a nivel de entidades centralizadas, descentralizadas. Eso deberíamos ver también cómo mejorar. Creo que hay un esfuerzo importante del gobierno central en digitalizar gran parte de los registros y demás, como para poder avanzar realmente a pasos más rápidos, digamos, en todo lo que tiene que ver con ese esquema. Sí tenemos, creo que como fortaleza en ese sentido, nuestro sistema financiero Ujú. que viene creciendo, la dinámica de los créditos sigue siendo importante, estamos creciendo en torno al 20%, que es un número bastante importante, digamos, en la generación de créditos. Se están viendo algunos cambios regulatorios. Yo te puedo hablar de bueno, lo que a mí me afecta, que es el tema del Sí, mercado de capitales. Se exacto. presentó ahora un nuevo proyecto de ley para cambiar, digamos, lo que tiene que ver con la regulación justamente del mercado de capitales y eso espero que, bueno, traiga también mayores oportunidades de hacer negocios. Hubieron cambios también en otras leyes que tienen que ver también con el sector financiero. Entonces, todo eso yo creo que puede ayudar a que la dinámica económica mejore, se optimice y la gente también empiece a sentir en esta microeconomía, digamos, todos estos efectos positivos que nos trae, como decía, la macroeconomía, que es la base sobre la cual construimos todo el desarrollo económico del Paraguay. Ujú. Un punto que me gustaría tocar y que siempre está ahí pendiente es el tema de la ley de la reforma de pensiones. Eso es una ley que ya se aprobó, pero todavía está siendo lento en el tratamiento y en el avance, digamos, de todo el esquema regulatorio. Y no solamente en el control de lo que ya existe, sino en la generación de nuevas oportunidades también de captar ahorro de largo plazo para la población.
Paraguay necesita tener mayor ahorro de largo plazo para justamente poder financiar proyectos de desarrollo, porque hoy estamos en esta coyuntura que necesitamos que vengan del exterior a hacer las inversiones porque nosotros no tenemos tanta capacidad de financiamiento. Sí. El sector público también ya está acotado, digamos, en sus niveles de apalancamiento. Y para el sector privado es a veces difícil captar inversores del exterior. Sería mucho mejor tener a nivel local mayores fuentes de financiamiento de largo plazo. Pero para eso, por ejemplo, tener un buen sistema de jubilación puede ayudar muchísimo. Hoy realmente es muy baja, digamos, la cobertura de personas que están alcanzadas por esquemas de jubilación. Entonces, creo que ahí también se presenta una gran oportunidad de armar algo interesante para la mayoría de las personas que no tienen hoy en día un sistema de jubilación, y creo que ahí hay una oportunidad gigante que deberíamos ver cómo aprovechar. Ujú. A veces consideramos, Elías, que una macroeconomía fuerte directamente se traduce en una microeconomía fuerte en crecimiento y desarrollada. Pero por todo lo que estás mencionando, esto no es tan así, es decir, no es real lo que a veces creemos o pensamos. Correcto, creo que es la base sobre la cual debemos construir. O Ujú. sea, es muy difícil que si no tenés las bases macroeconómicas puedas llevar adelante proyectos y desarrollos a nivel micro. Entonces, sin duda que lo macroeconómico es importante, es relevante y es la base. Ahora, sobre esa base depende ya de nosotros cómo optimizar todo lo que te estoy comentando Sí. para poder quitarle el mayor provecho, digamos, ¿verdad? Eh, Ujú. Hay muchas cosas por hacer todavía. Creo que Paraguay tiene un gran potencial, pero cuando hablamos de potencial es la oportunidad, es la coyuntura que tenemos, las bases macroeconómicas que tenemos, pero tenemos que seguir trabajando en todo esto que estoy comentando de mejorar nuestros niveles de productividad, ser más eficiente a la hora de hacer negocios, desarrollar políticas públicas que permitan realmente mayor ahorro de largo plazo, que nos permita tener los recursos necesarios para financiar proyectos y hacerlos de manera más ágil. Entonces, que en ese sentido creo que ahí ya es una responsabilidad de todos, tanto del sector público, del sector privado, de los empresarios, de la sociedad, en ver cómo mejorar estas cuestiones que hacen a la productividad principalmente. Ujú. Y ahí ya entramos en el terreno de la gestión política para lo que es el sector público, que dé también garantía y aval para el sector privado para ir participando de estas modificaciones necesarias, Elías. ¿Así sería el mecanismo ideal? Sí, yo creo que para sacar a Paraguay de los niveles de pobreza que tenemos y de desarrollo que tenemos, necesitamos realmente el trabajo conjunto del sector privado y público. Ujú. No hay otra manera de hacerlo. Creo que en ese sentido necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cosas claves, básicas. Creo que en el tema macroeconómico ya nos pusimos de acuerdo ya hace mucho tiempo y ahí Sí. estamos cuidando entre todos, pero a nivel micro creo que faltan todavía muchas cosas que podemos ir trabajando de manera conjunta, como decía, para poder hacer negocios y generar mayor valor, digamos, para las empresas, para las personas, y que toda esta solvencia macroeconómica se traduzca en niveles de productividad y de riqueza mayor para toda la población. Ujú. Y en algunos sectores en nuestro país ya está aprobado también esto de la gestión público-privada como un camino eficiente e ideal. En el sector ganadero, por ejemplo, en el sector agrícola también, que ha impulsado el desarrollo de estos dos grandes sectores de nuestro país. ¿Habría que hacerlo extensivo a otros sectores, Elías? Asimismo, diste muy buenos ejemplos de alianzas público-privadas que han sido exitosas y los resultados están a la vista, digamos. Tenemos un sector agrícola que realmente está, si uno lo compara a nivel mundial, entre los mejores de Sudamérica, con mucha inversión en tecnología. Lo mismo nuestro sector ganadero, que ha hecho inversiones importantes en genética, en productividad, y creo que hoy en día utilizan prácticas de nivel mundial, y vemos eso cómo realmente impacta, digamos, en todo lo que es nuestra capacidad productiva, y vemos cómo ha avanzado la exportación en esos dos rubros.
tan importantes. Y bueno, y viene creciendo mucho también el sector industrial a través de la maquila y ahí yo veo todavía que hay mucha oportunidad. El sector forestal es un nuevo sector que se presenta también con gran potencial de desarrollo, Ujú. pero justamente que requiere mucha inversión de largo Sí. plazo. Entonces, ahí creo que nuestro cuello de botella es ver mecanismos de financiamiento de largo plazo que permitan el desarrollo de ese sector forestal. Ujú. Y después, bueno, a nivel de industria, a nivel de empresas de servicio, creo que tenemos una gran capacidad con nuestra gente, por lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de brindar siempre buenos servicios. Entonces, creo que ahí tenemos muchísimo potencial para seguir creciendo. Ujú. Y en la primera parte mencionaste también un elemento que me parece que es fundamental, la capacitación, la formación para poder mejorar también el nivel de producción que tiene Paraguay. Eso después se va a traducir en mejores salarios y en mejores condiciones de vida, siempre y cuando el Estado acompañe con políticas claras, que también lo mencionaste, Elías. Este es el camino, no hay otro. Ahora, eso lleva tiempo, que es lo que a veces se reclama, ¿verdad? Sí, pero me parece que siempre el discurso es como lleva tiempo, no lo hacemos. También, sí, Entonces siempre estamos de vuelta en el mismo lugar. sí. Creo que lleva tiempo y tenemos que hacerlo y es un tema de un trabajo diario, de año a año, de ir viendo cómo elevar los niveles de productividad. Vemos muchas empresas que están invirtiendo de manera importante en la capacitación de su gente, pero tiene que ser, así como decís, algo que sea más general, si se puede trabajar desde el sector público, con las universidades, con los centros de formación. Creo que hay muchas oportunidades todavía para mejorar los niveles de productividad y a través de eso sí o sí va a venir un aumento en el nivel de ingresos, tanto de las empresas y obviamente después de los trabajadores de esas empresas, digamos. Ujú. Entonces, ese es el camino, es cierto, lleva tiempo, pero no hay atajos. O sea, Sí. es un camino que debemos transitar aunque lleve tiempo. Ujú. Y ahora, ¿hay otro sector o segmento también que habría que atacar con más énfasis? Creo que tiene que ver con la informalidad principalmente de nuestro comercio y ahí ya incluimos también al empleo y otros elementos, ¿verdad? Que no contribuyen a ese crecimiento de la micro también. Indudablemente, creo que hemos avanzado mucho, o sea, si uno ve las estadísticas de hace 20 años atrás o 10 años atrás, creo que hemos hecho un proceso de formalización importante en nuestra economía, pero obviamente hay todavía un espacio importante para seguir formalizando, ¿verdad? Ujú. En ese sentido, creo que hay muchas políticas públicas que han ayudado en los cambios tanto de la ley impositiva como de los controles y demás. Luego está la coyuntura que se genera. Teníamos un escenario totalmente diferente hace un año atrás, un poco más, con las diferencias cambiarias con Argentina, Sí, digamos, que propiciaban, digamos, un ingreso de productos de contrabando de manera mucho más fuerte. Hoy creo que esa coyuntura cambió, entonces hoy ya no es un problema, digamos, el tema del contrabando y al contrario, nos hemos vuelto nosotros muy competitivos, digamos, para, para Argentina, por ejemplo, que están viniendo a comprar de manera importante hoy en día en nuestro país. Pero eso sí cambia de acuerdo al contexto y a la ujú, coyuntura que se presenta, digamos, ¿verdad? sí, Igual, obviamente, tenemos que seguir creciendo en el combate justamente contra el flagelo este del contrabando y tenemos que seguir formalizando nuestra economía, pero creo que hemos hecho igual pasos importantes en la última década, en las últimas 2 décadas en ese sentido. Obviamente después está todo la eficiencia también de nuestro gasto público, que es también sí. materia todavía pendiente, donde hay mucho también todavía que trabajar y avanzar. Creo que ahí también se puede hacer todavía mucho. Creo que ahora está el tema del cambio en la ley de la función pública, de ver cómo optimizar, digamos, el gasto. Entonces, de los dos lados hay que mejorar, digamos, tanto en la recaudación como, pero también, digamos, en el uso de esos ingresos que tanto cuestan generar
y que seamos mucho más responsables en el uso de esos recursos. Elías, agradecemos el tiempo y el análisis compartido aquí en Canal Pro. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en contacto con ustedes y a disposición. Saludos para vos, felicitaciones por el programa y saludos para toda tu audiencia.